2. Es que ya son las 12, entonces ya estoy más para la tarde. Bueno, vamos a abrir entonces nuestras Biblias, vamos a meditar hoy en Eclesiastés capítulo 10. Hoy vamos a terminar con el capítulo 10, pero bueno, no vamos a ver todos los versículos, vamos a ver algunos que son los que más me llamaron la atención de este capítulo de Eclesiastés. Hay algunos micrófonos para que los hermanos vayan leyendo. Acá hay uno. ¿Y hay algún otro por allá? Bien. No sé cómo está Carlitos primero. Vamos a leer el 2, lo va a leer Nelson, el 4 Vanina, el 10 Carlos y el 13 Elsa. Y después vamos a leer el 18 allí Martín y el 20 Karina. Bueno, vamos a leer esos versículos, vamos a meditar hoy. El 2. ¿Tiene? ¿No anda? A ver si allá... 10.2. No, pero no anda el micrófono. Capaz que lo tienen que prender desde allá. ¿No? Bueno, mientras lo prende vamos a cambiar. Vamos a leer el 2 acá, y el 2 y el 4. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 2. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Si puede ser, Martín, entonces el 10. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 10. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Bien, el 13. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. Bien, el 18. ¿Se anima Ezequiel? 18. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Bien, ¿está? Bien, entonces el 20. Ni aun en tus pensamientos digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Bien, aquí Eclesiastés está, ya vimos el 1, lo vio Martín el domingo pasado, y aquí empieza de vuelta a hablar de la sabiduría y da algunos consejos muy prácticos, ¿no? Dice, versículo 2, yo lo voy a leer aquí en NTV, que le da un poquito más facilidad de entendimiento. Dice, una persona sabia elige el camino recto y el necio toma el rumbo equivocado. Una persona sabia elige el camino correcto y el necio toma el rumbo equivocado. Fíjense que aquí dice, el corazón del sabio está en su mano derecha, más el corazón del necio en su mano izquierda. Bueno, es una expresión que incluso nosotros conocemos, que ¿a qué le suena cuando si yo digo tal persona está haciendo las cosas por izquierda? Las está haciendo mal, las está haciendo al margen de la ley, como no corresponde, ¿no? Y si yo digo, no, él está haciendo las cosas por derecha, está haciendo las cosas bien, está haciendo las cosas como corresponde. Por eso es que NTV traduce que el sabio toma el camino correcto. El sabio toma el camino correcto. O sea, va por la derecha. El sabio va por la derecha y el necio va por la izquierda. Y esto nos tiene que hacer pensar sobre el camino que estamos eligiendo en nuestra vida. La Biblia habla mucho de cómo caminamos, y caminar la vida significa las decisiones que vamos tomando.
¿no? La forma en la que yo vivo es como si estoy transitando un camino, ¿no? Donde yo estoy tomando una serie de decisiones. Transitar el camino de Dios es tomar una serie de decisiones diariamente que todas esas decisiones me acercan a Dios. Tomar un camino equivocado, como dice aquí, una persona sabia elige el camino correcto y el necio toma un rumbo equivocado, es tomar un camino que me aleja de Dios, ¿no? Tal vez yo pienso que son atajos en la vida que puedo tomar, pero son caminos que me alejan de Dios. Proverbios 14:12, se quedó con ganas de leer Vanina. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muy bien. De esto está lleno la vida. El hombre que cree que el camino por el cual va es el camino correcto, que lo lleva a un buen lugar, ¿no? Pero termina siendo ese camino un camino de dolor, un camino de sufrimiento, un camino incluso de muerte. Y saben que hay muchísimos caminos que cumplen esta característica, que al hombre le parecen que es un camino correcto, pero su fin es camino de muerte. Y Jesucristo dijo, Juan 14:6, un conocido pasaje, vamos a pedir acá a Diego si lo puede leer. Ahí, no sé dónde estaba el otro micrófono, acá está, si no. Juan 14:6, muy conocido. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Muy bien, Jesucristo el camino a Dios. Jesucristo el camino a Dios. Entonces, en esta mañana tenemos que preguntarnos acerca de nuestros caminos. Dios les dice a través del profeta Ageo a la nación, meditad bien sobre vuestros caminos. Tengo que analizar en qué camino estoy y hacia dónde me lleva ese camino. No sea que estoy creyendo que es un camino correcto, pero es un camino que me lleva a la muerte. No solo a la muerte física, sino lo más importante, a la muerte eterna, a la muerte espiritual. Por eso es que ante tantos caminos que ofrece este mundo, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si arrepentidos de nuestros pecados creemos en Jesucristo y nos decidimos a seguirle, estamos tomando el camino de Jesucristo, estamos tomando a Jesucristo como el camino para nuestra vida. Muchos lo hemos hecho, de los aquí presentes, tal vez otros no. Y esa es la invitación, a que en esta mañana analicemos nuestro camino, y si nuestro camino no es Jesucristo, si aún no he pedido perdón por mis pecados, no me he arrepentido, no he creído en Él, que sea esta la mañana en la que pueda tomar el camino de la vida eterna, el camino que conduce al cielo. Y será un camino, como dice el mismo Jesucristo, estrecho, no es un camino fácil, pero es un camino que conduce a la vida eterna, es un camino que termina allí en el cielo. También, ahora un poco una aplicación para los creyentes, dice, una persona sabia sigue el camino correcto. De acuerdo a este texto, ¿cómo puedo darme cuenta si una persona es sabia? Porque toma las decisiones correctas. Yo no puedo decir que soy sabio si continuamente tomo decisiones equivocadas. Decisiones equivocadas conforme al plan de Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Tal vez fueron decisiones muy acertadas en algún ámbito y me hicieron triunfar mucho en ese ámbito, pero me alejaron de Dios. Entonces, el sabio es el que toma las decisiones correctas, ¿no? Toma siempre el camino correcto, ¿no? Y si en algún momento se dio cuenta que tomó un camino incorrecto, bueno, hace marcha atrás y toma de vuelta el camino que corresponde. Entonces, recuerden que la sabiduría, cuando hablamos de la sabiduría, es la capacidad de aplicar el conocimiento de Dios en situaciones prácticas de la vida, ¿no? Tengo que tomar una decisión en este aspecto, bueno, ¿qué hago? Bueno, ahí es donde viene la sabiduría de Dios para saber cómo tomar esa decisión. Yo les voy a leer, y ustedes pongan aquí, Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Dijo Jehová, paraos en los caminos, lo leo de acá y después en NTV, y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino,
y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas, mas dijeron, no andaremos. En NTV dice este texto, entonces dice el Señor, deténganse en el cruce y miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Y me encanta la primera parte, dice, deténganse en el cruce. ¿Y un cruce qué brinda? Una oportunidad de cambiar de rumbo. Deténganse en el cruce. Y cada vez que te encontrás contra la palabra de Dios, estás en un cruce, porque Dios te da la oportunidad de cambiar un rumbo en tu vida. Deténganse en el cruce y consideren el camino antiguo, el camino que la nación de Israel había dejado en ese entonces. Bien. Después, versículo 4 y los siguientes son una serie de consejos prácticos de sabiduría que da Salomón. Los leo en NTV que se entienda bien. Si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. No siempre nuestros jefes son amigables. Hay veces que tienen sus días, hay veces que pueden tener sus contestaciones que no son las apropiadas, ¿no? Pero es nuestro jefe, ¿no? Y aquí lo que está diciendo, y que vamos a leer otros textos de la palabra de Dios que dicen lo mismo, es, a veces no me gusta algo de mi jefe y ahí nomás soy rápido para renunciar. Y después, muchas veces, ¿qué pasa con esa persona? Tiene problemas económicos. Porque fue muy rápido para renunciar a su trabajo, siendo consciente que era la fuente de su sustento, y porque se enojó un día, porque el jefe le dijo algo, que tal vez algunas veces tiene razón, puede que otras veces no, o tenga razón pero no lo haya dicho de la mejor forma, pero dice, si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Cuidado con ser presurosos para decir, no me gustó lo que me dijeron, renuncio, total, me voy a otro trabajo. Yo no digo que si no te gusta, si no te sentís cómodo en ese trabajo, no empieces a orar a Dios y busques otro trabajo. Eso está perfecto. Pero cuidado con tomar decisiones a la apresurada. Eso es totalmente distinto a la sabiduría. El sabio es una persona prudente. ¿Qué es una persona prudente? Es una persona que considera el resultado de sus acciones y toma las decisiones sabiendo las consecuencias de sus decisiones. Entonces no toma porque un día se enojó porque el jefe le dijo tal cosa, más si yo me voy. Y después a los 2 días se le bajó un poquito la espuma y ahora ¿qué hago? Y resulta que se dio cuenta que no había tanto trabajo como él pensaba, que no era tan fácil conseguir trabajo nuevamente. Y aparte, los jefes también a veces son parte de la escuela de Dios. Vamos a 1 de Pedro 2.18. 1 de Pedro 2.18. A ver si lo puede leer Nelson. Criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Bueno, es muy claro aquí el apóstol Pedro, está hablando del mismo concepto. Dice, sino también a los difíciles de soportar, por su carácter. Es más, cuando vemos la expresión en el original que traduce difíciles de soportar, es una sola palabra, de la cual viene en nuestro idioma la palabra escoliosis, que la escoliosis es una deformación en la columna. O sea, esta palabra significa torcido o perverso. Otras traducciones dicen incluso de los jefes que son crueles, ¿no? Y es parte de la escuela de Dios, porque tal vez Dios a través de esa situación me ayuda a desarrollar paciencia, me ayuda a desarrollar carácter. Y después no lo vamos a leer, pero si siguen leyendo, da el ejemplo de Jesucristo, de cómo Jesucristo soportó todas las cosas, ¿no? Entonces,
Está muy bien si tu trabajo actual no te sentís cómodo, te parece que no te tratan bien y empezás a buscar tal vez otro trabajo y algo mejor, no está mal, pero guarda con las decisiones apresuradas por un momento de enojo porque te marcaron algo o porque te dijeron algo que no te gustó. Dice, si tu jefe se enoja contigo, no te apresures o no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno, de vuelta, está hablando de que esa decisión de renunciar fue un momento de no controlar el carácter. El espíritu sereno puede soportar grandes errores, superar grandes errores. Y leemos Efesios 6, 5 y 8. Efesios 6, 5 al 8. ¿Quién no tiene por allá el micrófono? Vamos a pedirle a Martín si puede leer de vuelta Efesios 6, 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Bien, fíjense, acá dos conceptos quiero rescatar. Primero me gusta mucho, dice, no sirviendo al ojo. ¿Qué es servir al ojo? Hago las cosas mientras me ven. Pues está hablando de los jefes, de los amos, ¿no? Mientras el amo me ve, ahí, mira qué trabajador, qué laburador. Ahora, cuando no me ve, ¿qué dice el dicho popular? Cuando el gato no está, los ratones están de fiesta. Bueno, así no debe ser en el cristiano. Así no debe ser en el cristiano. El cristiano no debe servir al ojo. El cristiano debe servir, lo miren o no lo miren, esté su jefe o no esté su jefe, porque sabe que, y es el segundo concepto, cuando está sirviendo de esa forma, ¿a quién está sirviendo? A Dios. Cuando yo estoy trabajando y lo estoy haciendo responsablemente, velando por los intereses también de mi Señor, en este caso de mi jefe, velando por los intereses de aquel que me ha contratado, estoy sirviendo a Dios cuando estoy trabajando así. Fíjense qué importante, estoy sirviendo a Dios cuando yo hago mi trabajo adecuadamente. Bien, versículo 10, hermoso versículo, dice, si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja. He aquí el valor de la sabiduría. Ayuda a tener éxito. Qué hermoso versículo. Cuando leí este versículo se me venía a la mente también un refrán popular. Más vale maña que fuerza. Más vale maña que fuerza. Y aquí está diciendo, mirá, si querés achar algo y está, en vez de afiladito, está redondeado, te vas a cansar, vas a romper toda la madera, no la vas a achar, vas a tener que aplicar muchísima fuerza, porque no estás usando de sabiduría, no estás sabiendo aplicar el conocimiento a la situación práctica que tenés en la vida. Por eso dice los sabios, afila el hacha, afila el hacha. Y es una forma de muy práctica y muy cotidiana, sobre todo en esa época, de ver el valor que tiene la sabiduría. El valor que tiene la sabiduría. Y muchas veces, a mí me ha pasado, no sé a ustedes, seguramente también, que hay algo que nos está costando mucho y de repente le encontramos una vuelta y eso se hace tremendamente más simple o más fácil de lo que nos estaba resultando antes, ¿no? Y tal vez hay veces que con un pequeño cambio, con la herramienta apropiada, con un consejo que nos dieron y la cosa resulta totalmente distinta. Y eso es lo que está diciendo aquí Salomón, ¿no? Si no usás de sabiduría, y esto en todo ámbito de la vida, tenés que hacer, yo lo marqué, doble esfuerzo. Doble esfuerzo. Y también esta versión dice al final, he aquí el valor de la sabiduría, ayuda a tener éxito. Me gustó esta expresión, ayuda a tener éxito. Entonces, si nosotros queremos tener éxito en la vida,
dígase éxito de acuerdo a los estándares de Dios, no a los estándares del mundo, ¿no? Tener éxito es cumplir un objetivo, ¿no? Yo puedo tener éxito y me propuse este año leer la Biblia en un año, y si al final del año lo cumplí, tuve éxito en lo que me planteé, ¿no? Ayuda a tener éxito, ¿no? La sabiduría facilita las cosas para tener éxito. Ahora bien, ¿cómo tener esta sabiduría? ¿Cómo tener esta sabiduría? Porque muchas veces, ojalá me hubiese dado cuenta que el hacha había que afilarla, hubiese hecho las cosas con menos esfuerzo y más rápido. Bueno, dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Y yo no sé si cada uno de nosotros pedimos a Dios sabiduría en todos nuestros negocios, ¿no? No solo en lo espiritual, por supuesto que en lo espiritual tenemos que pedir sabiduría a Dios, pero también cómo nos manejamos en el hogar. Tenemos que pedir sabiduría para la crianza de los hijos, tenemos que pedir sabiduría para aquellos que tienen algún emprendimiento, bueno, cómo manejamos ese negocio, también en el trabajo, cómo podemos hacer las cosas más eficientes. Qué bueno es que pidamos sabiduría a Dios y que seamos humildes y que reconozcamos que tal vez las cosas como las estoy haciendo, hay una forma mucho más fácil de hacerla que simplemente tal vez yo no la conozco. Y si le pido a Dios, Dios promete dar sabiduría y ayudarme en distintos ámbitos de la vida, ¿no? ¿Y dónde empieza la sabiduría? Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Para tener sabiduría de Dios, el primer paso es creer en Jesucristo, porque el temor de Dios es respeto por Dios, reverencia por Dios, y empieza cuando yo creo en Jesucristo, cuando yo le pido perdón a Jesucristo por mis pecados y tengo una relación con Él. Pero la Reina Valera utiliza otra expresión que son similares. Al final dice, he aquí el valor de la sabiduría, y dice, si me pueden poner Eclesiastés 10:10, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Y me gustó también esta expresión, es útil para dirigir. Y de alguna forma, tal vez todos dirigimos algo. Tal vez alguno es padre de familia, tiene que dirigir su hogar, o como madre también tiene que dirigir su hogar. Tal vez alguno dirige algún ministerio en la iglesia, tal vez dirijo un grupo de personas en el trabajo, tal vez dirijo un emprendimiento, y la sabiduría es provechosa para dirigir. Entonces, fíjense si tenemos que buscar a Dios para obtener sabiduría en todos los ámbitos de la vida. Bien, y vamos más rápido, así llegamos con todos los versículos. Versículo 13 dice, los necios basan sus pensamientos en suposiciones insensatas, por lo tanto llegan a conclusiones locas y malvadas. Me encantó también este versículo, porque lo veo mucho a veces. Dice, el necio, ¿qué es lo que hace? Lo leí, supone. El necio supone. Muchas veces pasa, voy a poner un ejemplo típico, voy por la calle y justo lo veo a Diego, la vereda enfrente, y yo lo miro a Diego para saludarlo porque somos hermanos en la fe, pero Diego no me saludó. Ahí hay un hecho. ¿Cuál es el hecho? Diego no me saludó. ¿Qué suposiciones puedo hacer yo? Y no me vio, tal vez no la hago, pero es una posibilidad. Pero seguro está enojado conmigo. Diego es un hipócrita. En la iglesia todo bien, pero cuando te lo encontrás en la calle, no sé qué le pasa, que no quiere saludar. Y está seguro que tal cosa, cuando jugamos ese partido hace 2 años, todavía está enojado y no sé qué. Y puedo llenarme la mano, los dedos, los pies, con suposiciones necias que no sé lo que pasó. El único hecho concreto es que Diego no me saludó. Capaz que no me vio.
Y dice este texto, por eso me gustó tanto, los necios basan sus pensamientos en suposiciones insensatas. Y dice después, por lo tanto llegan a conclusiones locas y malvadas. Si tus suposiciones son erradas, obviamente vas a llegar a conclusiones equivocadas. Y yo siempre trato de hacer lo siguiente cuando hay un hecho, porque yo ignoro por qué Diego no me saludó en este ejemplo. Eso yo lo ignoro. Desde la ignorancia lo que nunca tengo que hacer es juzgar. Diego es esto, Diego es aquello, seguro que por esto, porque seguramente le dijeron esto otro. Desde la ignorancia, porque hay un hecho que es que no me saludó. El por qué no me saludó lo ignoro. Desde la ignorancia no juzgo. Desde la ignorancia indago. Desde la ignorancia no juzgo. Desde la ignorancia indago. Entonces me voy a acercar a Diego. Che, Diego, el otro día te crucé en la calle, te saludé, y capaz que venía con un problemón del trabajo, de la casa, de la familia, de lo que fuera, y hay veces que uno viene mirando para adelante, te pueden pasar por al lado, y estás, sobre todo a los hombres nos pasa, embebido en el problema o en la situación, y te pasó por al lado y no lo viste. Y muchas otras cosas más también pueden pasar. Entonces, desde el desconocimiento, desde la ignorancia, indago, pregunto, porque no sé lo que puede estar pasando. Distinto que lo que hace el necio, entra a suponer cosas y en esas suposiciones saca conclusiones erradas. Y esto pasa en muchos ámbitos. También pasa, por ejemplo, cuando uno empieza a estudiar la teoría de la evolución, ¿no? Y esto lo hace mucho el hombre. Cuando uno empieza a estudiar la teoría de la evolución, uno creería que, bueno, es todos hechos científicos absolutamente comprobados, ¿no? Y que, o así es como lo quieren hacer vender, que ellos son los inteligentes porque están todo apoyados sobre hechos científicos totalmente comprobados. Ahora, cuando entras a leer un poco e investigar y leer la letra chica, están basados sobre un montón de suposiciones. Entonces ellos han empezado a construir una pared en el medio del aire, porque todo lo que es abajo son suposiciones. Suponen tal cosa, suponen tal otra, tal erudito cree que podría ser tal cosa, son suposiciones. Y apoyan su vida, su eternidad, en esas suposiciones, ¿no? Repito cómo lo traduce NTV. Los necios basan sus pensamientos en suposiciones insensatas, por lo tanto llegan a conclusiones locas y malvadas. Bien. Leo dos textos rápidos de acá. Romanos 14:4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Me encanta la primera parte. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Quién soy yo para juzgar a un hermano? El Señor es el que lo juzgará. Y dice 1 Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Bien. Versículo 18. Por la pereza se hunde el techo y el ocio gotea, y por el ocio gotea la casa. Bueno, la Biblia hace mucho hincapié o en contra de la pereza, de ser holgazán, de ser vago, ¿no? La Biblia resalta mucho la diligencia, el esforzarse, ¿no? Y vamos a leer rápidamente algunos textos. Por ejemplo, Proverbios 10:4. Pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. Aquel que es esforzado, trabaja, es diligente, le va a ir bien en la vida, es lo que está diciendo este texto. Por el contrario, aquel que es negligente, que es perezoso, ¿y dónde va a estar? En la pobreza. Dice Romanos 12:11, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El último versículo dice, nunca te burles del rey, ni siquiera en tu mente, no te mofes de los poderosos, ni siquiera dentro de tu dormitorio, pues un pajarito podría transmitir
tu mensaje y contarles lo que dijiste. Bueno, ¿a qué le suena la expresión, pues un pajarito podría transmitir tu mensaje y contar lo que dijiste? Me lo contó un pajarito. Es lo mismo que la expresión que usamos nosotros. Me lo contó un pajarito. Lo que está diciendo aquí Salomón es: cuidado con hablar mal de los demás. Cuidado con burlarte de los demás. Incluso lo haces en tu dormitorio. Muchas veces esas cosas terminan saliendo a la luz y te generan problemas, ¿no? Leemos algunos textos y concluimos. Santiago 4:11 dice: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez. Y dice Levítico 19:16: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y el último pasaje, Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Yo lo que tengo que pensar a la hora de compartirle algo a un hermano o a una hermana es si lo voy a hacer de bendición con lo que voy a decir. Si yo le voy a hablar mal de otra persona, la verdad que no sé cómo le puedo ser de bendición, ¿no? Y esto es un tema que, bueno, pasaba en la iglesia primitiva y pasa lamentablemente en los tiempos actuales en general en las iglesias. Y a lo cual la Biblia, cuando empezamos a leer, está lleno de recomendaciones en contra de esto, en los Salmos, en todas las cartas del Nuevo Testamento, ¿no? De tener mucho cuidado con lo que decimos con nuestra boca, y que lo que digamos sea de bendición hacia los demás, ¿no? Sea, como dice aquí, a fin de dar gracia a los oyentes. Bien, resumimos 3 cosas. Quisiera que, más allá de todas las que hemos dicho, que se lleven para pensar. Primero, ¿cuál es nuestro camino? ¿Cómo estoy caminando? Si hay algo que corregir, ¿no? en nuestro caminar, porque el sabio elige el camino correcto. Segundo punto, la sabiduría. Buscar la sabiduría, porque la sabiduría es la que nos ayuda a tener éxito en las cosas de la vida, ¿no? Si no, tenemos que aplicar el doble de esfuerzo, ¿no? Y el tercer punto, decíamos, cuidado con lo que son las presuposiciones, ¿no? Desde la ignorancia yo indago, no juzgo, ¿no? Porque puedo, si me baso en suposiciones, llego a conclusiones equivocadas y a acciones también equivocadas. Bien, terminamos. Vamos entonces a orar y después damos algunos anuncios finales, ¿no?